Bully le corta el cabello a la chica negra equivocada, sin saber que ella es una luchadora despiadada. Una niña estaba siendo trenzada por su amiga cuando un abusador se le acercó y le pidió que se diera la vuelta para poder cortarle todas las trenzas. Sacó un par de tijeras y comenzó a cortarle las trenzas una tras otra. La muchacha que estaba trenzándose el cabello no podía creer lo que estaba pasando. Lo único que podía pensar era en cómo le diría esto a su mamá. Su madre se enojaría mucho si supiera que alguien le cortó las trenzas. Ella no sabía qué hacer. Ella se sintió impotente. Pero entonces ocurrió lo impensable. El acosador sacó sus tijeras para cortarle la última trenza, sin saber que ese era el mayor error de su vida. Todo pasó muy rápido. Un minuto ella estaba sentada allí con sus trenzas intactas. Y a continuación, se miró en la ventana y se dio cuenta de que una de sus trenzas había desaparecido. Había sido reemplazado por un tocón dentado que sobresalía como un pulgar dolorido. Fue entonces cuando lo comprendió. Alguien le había cortado la trenza sin preguntar. Y cuando se dio la vuelta, vio a un niño que sostenía un par de tijeras con una sonrisa traviesa en su rostro. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó con la voz temblorosa por la ira. Pero en lugar de responder a su pregunta, el niño siguió sonriendo. Él creía que estaba siendo gracioso. Pensó que cortarle una de las trenzas era una buena broma. Pero estaba equivocado. Muy mal. La niña estaba furiosa. Y cuando se levantó de su asiento, el niño supo que había cometido un gran error. Ella se acercó a él, agarró sus tijeras y se las arrebató. El niño gritó de sorpresa cuando el afilado objeto metálico se le escapó de los dedos y aterrizó en el suelo con un ruido metálico. Entonces la niña hizo algo que nadie jamás hubiera esperado. Ella cogió las tijeras y empezó a cortarle todo el pelo. El niño se quedó paralizado por la sorpresa mientras la niña le cortaba el pelo. No podía creer lo que estaba pasando. Él había pensado que él era el que tenía el control, que él era el que era poderoso. Pero estaba equivocado. Esta chica era más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando el último cabello cayó al suelo, la niña arrojó las tijeras a un lado y se alejó. Ella no miró hacia atrás para ver la expresión de sorpresa en el rostro del chico o las miradas envidiosas de las otras chicas. Ella simplemente siguió caminando. Ella había hecho una declaración y estaba orgullosa de ello. El nombre de la niña era Amara, y era conocida por sus trenzas largas y gruesas. Ellos eran su orgullo y alegría. Había pasado horas sentada en la cocina de su madre mientras ésta trenzaba cuidadosamente cada hebra de su cabello. Y ahora apareció un idiota y lo arruinó todo. Mientras se alejaba del baño, escuchó risitas y susurros a sus espaldas. Podía sentir sus ojos ardiendo en ella, pero no le importaba. Ella estaba acostumbrada a ser diferente. Ella estaba acostumbrada a ser juzgada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez ella había contraatacado y eso se sintió bien. La mamá de Amara siempre le había dicho que fuera ella misma, que estuviera orgullosa de quien era. Y Amara había tomado esas palabras en serio. Ella no iba a permitir que algún abusador la hiciera sentir avergonzada por ser negra. Ella no iba a permitir que él la hiciera sentir como si tuviera que cambiar quién era para encajar. Amara siempre había sido una luchadora. Ella no iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que la gente la tratara como basura. Cuando era más joven, la molestaban por sus trenzas, por el color de su piel, por su acento, pero ella nunca permitió que eso la afectara. Ella siempre había contraatacado, no con violencia sino con palabras. Había aprendido que la mejor manera de luchar contra los agresores era ignorarlos. No les des la satisfacción de saber que te han engañado. Pero esta vez, fue diferente. Este tipo había cruzado una línea. Había atacado su posesión más preciada, sus trenzas. Ella ya había tenido suficiente. Cuando Amara llegó a casa ese día, fue directamente a su habitación y se miró en el espejo. Ella podía ver el daño que se había hecho, pero también podía ver la fuerza que había dentro de ella. Ella sabía que era hermosa, que era fuerte,
que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse bien consigo misma. A partir de ese día, Amara se sintió aún más segura y más orgullosa de quien era. Ella sabía que no necesitaba cambiar para encajar. No necesitaba ser como todos los demás. Ella era perfecta tal como era. Y en cuanto al chico que había intentado intimidarla, pronto aprendió que no estaba bien meterse con la chica equivocada. El karma tuvo una forma de alcanzarlo y él pagó por sus acciones con creces. La noticia de lo sucedido al niño se extendió como reguero de pólvora por toda la escuela. Todos sabían que Amara era una fuerza a tener en cuenta y nadie volvía a meterse con ella. Un día, Amara estaba sentada en clase cuando escuchó una conmoción afuera. Ella miró por la ventana y vio a un grupo de chicos reunidos alrededor de alguien que estaba tendido en el suelo. Amara no pudo evitar sentir cierta curiosidad, por lo que decidió mirar más de cerca. Cuando vio quién era, sus ojos se abrieron de sorpresa. Era el chico que había intentado cortarle las trenzas. Estaba rodeado por un grupo de chicos mayores que se reían y se burlaban de él. Mara podía oír sus burlas resonando por los pasillos. «Kim», ellos decían, «no eres más que un gran pollo». La cara del niño estaba roja de ira, pero no se defendió. En lugar de eso, simplemente miró fijamente a los chicos y escupió al suelo. Amara sintió una punzada de simpatía por él. Ella sabía lo que era ser víctima de acoso, pero eso no significaba que fuera a perdonarlo. Lo que le había hecho a sus trenzas era imperdonable. Ella no iba a olvidarlo. Cuando sonó el timbre que anunciaba el final de la clase, Amara se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Ella se asomó y llamó al niño. «Oye, gallina», dijo, imitando las burlas de los otros chicos. «No eres tan duro, ¿verdad?». El chico la miró con los ojos encendidos de ira. Pero antes de que pudiera decir nada, Amara se había ido. Había desaparecido por el pasillo, y él se quedó allí de pie con la cabeza bien alta. Amara había dejado claro su punto. Le había demostrado que no le tenía miedo, y eso era todo lo que importaba. Más tarde esa semana, Amara estaba sentada en la cafetería con sus amigos cuando vio entrar al mismo grupo de chicos. Se reían y hablaban, y el chico que había intentado cortarle las trenzas estaba en medio de todo. Estaba contando una historia, y todos estaban pendientes de cada palabra. Amara podía oír su voz resonando por encima del ruido de la cafetería, y supo que estaba en problemas. Había intentado gastarle la misma broma a alguien más, y le había salido mal. Amara no pudo evitar sonreír. Era bueno saber que por fin había aprendido la lección. Cuando Amara terminó, después de terminar su almuerzo, se levantó de la mesa y se dirigió a los botes de basura. Tiró la basura y se giró para irse cuando oyó un alboroto al otro lado de la cafetería. Se giró y vio al chico que había intentado cortarle las trenzas. Estaba de pie en medio del salón rodeado de un grupo de chicas. Mara no podía oír lo que decían, pero notó que el chico se sentía incómodo. Intentó apartarse de las chicas, pero no se lo permitieron. Le bloqueaban el paso y le susurraban al oído. Amara sabía lo que estaba pasando. Las chicas le estaban dando el mismo trato que él les había dado. Se burlaban de él, y él no sabía cómo escapar. Amara se quedó allí, viéndolo luchar por liberarse del grupo de chicas, y no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Él había empezado esto, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Cuando Amara se giró para irse, oyó a una de las chicas decir, «No te creas mejor que nosotras. Solo porque tienes trenzas». Amara se detuvo en seco y se giró para mirar a la niña. «No soy mejor que tú», dijo ella. «Pero no tengo que menospreciar a otras personas para sentirme bien conmigo mismo». Con eso, Amara se dio la vuelta y se alejó, dejando a la niña con la cabeza en alto. Amara le había demostrado a esa chica que no necesitaba rebajarse a su nivel. Ella era mejor que eso y lo sabía. Desde ese día, Amara nunca tuvo ningún problema con las chicas de su escuela. Sabían que no era alguien con quien se pudiera jugar y la respetaban por eso.
Y en cuanto al chico que había intentado cortarle las trenzas, bueno, pronto aprendió que el karma tenía una forma de alcanzarlo. Derrotar.